Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 30, versículos 35 al 39. Hasta ahora hemos estudiado que Jacob quería irse para volver a su tierra, en donde estaban sus padres. Él quería volver junto con sus esposas y su familia. Labán le pidió a Jacob que se quedara y él reconoció que gracias a Jacob, él, o sea, Labán, fue bendecido con muchas riquezas, ganados, etc. Labán se dio cuenta que Dios estaba con Jacob y le dijo a Jacob que se quedara, que fijara su salario. ¿Y qué le contestó Jacob? Jacob primero le recordó lo mucho que él trabajó para Labán todos esos años y que gracias a él, Labán, además de todas las bendiciones del Señor que Labán obtuvo por medio del trabajo de Jacob, él multiplicó sus ganancias, multiplicó su ganado, sus riquezas. Y otra cosa, también Jacob le recordó que él quería proveer para su propia casa, para su propia familia, no para la de Labán. ¿Y qué fue lo que le respondió Jacob cuando Labán le dijo, fija tu salario? Jacob no quiso nada, sino que hizo un trato con Labán. Él le pidió dos cosas. Uno, que inspeccionara todo su ganado, su rebaño, y apartara las ovejas y cabras moteadas y manchadas, y los corderos negros. Y dos, él criaría a su rebaño, al rebaño de Labán, y que todo lo que nazca en un futuro, que sea moteado o manchado, o corderos negros, serían de Jacob, serían para él. Él se los quedaría. Y si Labán llegase a revisar o inspeccionar entre los rebaños de Jacob y encontrarse con algún animal que no sea moteado o manchado, o que no sea algún cordero negro, entonces se consideraría robado. Esto comprobaría una vez más la honestidad y la ética y la palabra de Jacob. Como quien dice, puedes inspeccionarme todo lo que quieras. O sea, puedes contar que así será. Su palabra era válida. Jacob, en otras palabras, él le pidió que solo le diera la oportunidad para crecer y prosperar por medio de sus propios rebaños, para poder proveer él para su nueva familia. Recuerden que después de todo, Jacob no necesitaba nada, ya que su familia, su padre Isaac, tenía muchas riquezas. También mencionamos que las ovejas y cabras manchadas o moteadas y los corderos negros eran muy poco comunes, pero de mucho valor. Por lo general, nacían en más abundancia las ovejas y corderos blancos y las cabras de colores sólidos como chocolates y negros. La cosa es que Labán le dijo que sí. Él aceptó el trato. Recuerde que, como he mencionado anteriormente, los corderos negros y las ovejas manchadas y moteadas nacían en menor cantidad, se reproducían en menores cantidades, pero eran de mucho valor, ya que no era algo usual. Eran más costosos, pero en menores cantidades. En cuanto a los otros animales, las ovejas blancas y las cabras de colores sólidos, como chocolates y negros, eran de mucha mayor cantidad. Eran mucho más comunes y abundantes. Labán, de todos modos, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, según Jacob, que era como si fuese un sirviente contratado, trabajando para Labán. Labán, debería dejarlo ir, de acuerdo a las costumbres, como explicamos en el podcast anterior. Y Labán estaría supuesto a dejarlo ir y ser muy generoso con él, o sea, de acuerdo a cómo Dios lo haya bendecido. Y recuerden que gracias a Jacob, al trabajo de Jacob, Labán fue súper bendecido.
Se puede decir que Labán tenía las de ganar, porque aunque los rebaños más valiosos, o sea, los pocos rebaños moteados y corderos negros, eran en menor cantidad, a los ojos de la demás gente, él estaba siendo bien generoso, permitiéndole a Jacob quedarse con todos los rebaños moteados y corderos negros que él tenía y los que nacerían en un futuro. Esta costumbre de los sirvientes contratados y todo eso, y como mencioné en el podcast anterior, se mencionan en las tablillas de arcilla llamadas Nusi. En inglés es el Nusi Tablets, las tablillas de Nusi, que según esas costumbres, Labán no estaba supuesto dejar ir a Jacob con las manos vacías. Pero recuerden también que Labán era bien avaro, le encantaba el dinero, ni siquiera le dejó nada a las hijas. Eso lo veremos más adelante, porque está en las escrituras. Noten una cosa, Jacob ya para ese entonces debió de haber sabido que Labán era así. No se podía confiar en él. A él le encantaba el dinero. No tenía mucha integridad. Pero ahora vamos a ver cómo Jacob salió ganando con este trato que hace con Labán. No con engaños ni trucos, pero solo con su conocimiento y astucia. Y más adelante, en el próximo capítulo, vamos a ver que el ángel de Dios se le apareció a Jacob y él le dice y le muestra en un sueño todo esto de los machos cabríos, de los rebaños, o sea, las hembras rayadas, moteadas y todo eso. Pero no dice exactamente cuándo fue que pasó. O sea, no sabemos si esto se lo había revelado el Señor a Jacob desde mucho antes o antes de que él hiciera el trato con Labán o fue después. No especifica. Y esto lo veremos más adelante. Regresando al tema, continuemos con el versículo 35 y 36. Se los voy a leer. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos y rayados o manchados, y todas las cabras moteadas y manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Noten una cosa, que ese mismo día Labán comenzó a apartar todos lo que supuestamente sería lo de Jacob. ¿Y qué hace Labán? Versículo 36. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Labán estaba poniendo todo a su favor. Primero, él aceptó el trato con Jacob, pero no le dijo a Jacob cuándo iba a inspeccionar los rebaños, sino que el mismo día él separó todo lo que hubiese correspondido a Jacob, como lo acabo de mencionar. O sea, los removió enseguida como para no darle la ventaja a Jacob. Pero recuerden que todo lo que nacería después, que sería manchado, moteado o corderos negros, serían de Jacob. Ese sería su salario estipulado de acuerdo al trato que hizo con Labán. ¿Y se lo dio a quién? A sus hijos. Y Labán puso una distancia de 3 días después de ponerlos al cuidado de sus hijos. Mientras Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Veremos por qué digo que con todo y eso Jacob sale ganando. ¿Recuerdan que mencioné esto anteriormente? Versículos 37 al 39. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas y moteadas y manchadas. Voy a hacer una pausa aquí. Hasta ahora, en otras palabras, Jacob tomó las varas verdes
o sea, los tallos de álamo, almendro y de plátanos. Y donde dice aquí que le sacó las tiras blancas, o sea que como que los peló de manera que se vieran lo blanco de la parte de adentro del tallo, y los peló en forma de tiras o líneas. Y así es como se vería en las varas, o sea, en forma de tiras y líneas. O sea, se verían como unos tallos o varas con líneas blancas y verdes. La blanca es la parte pelada, así como rayado. Entonces él los colocó en los abrevaderos donde los rebaños bebían agua, y cada vez que los rebaños iban a beber, también se apareaban allí mismo, delante de esas varas rayadas, pues descortizadas. Esto pareciese como si Jacob estuviese practicando divinación o estas costumbres supersticiosas de hacer esto para que los rebaños apareen y nazcan rayados, moteados, manchados, pues. Recuerden que en aquella época ellos tenían muchos dioses paganos y existían muchas supersticiones, rituales, divinación, magia blanca, magia negra, cosas así, en la que ellos practicaban para que ciertas cosas pasen o no pasen, así como por ejemplo, hasta el día de hoy hay supersticiones relacionadas como por ejemplo con la lluvia. Hay personas que creen en esas cosas y que creen que si colocan una moneda en un plato con agua y visualizan los deseos mientras la lluvia cae, el agua se llena para que se cumplan todos los deseos. O poner un cuchillo en un vaso con agua para que pare de llover, para que no llueva. O dibujar una cruz en la tierra usando sal gruesa y luego clavar un cuchillo en medio de la cruz para que deje de llover. Todas esas cosas son supersticiones, en mi opinión, en mi humilde opinión. Las supersticiones están profundamente arraigadas en muchas culturas y sociedades de todo el mundo. Aunque la Biblia no menciona directamente el tema de las supersticiones, tal como las entendemos hoy en día, hay un montón de pasajes que nos dan información sobre temas relacionados con la idolatría, la brujería y los peligros de falsas creencias. Y al explorar estos versículos, podemos obtener una perspectiva bíblica más clara sobre el tema de las supersticiones. Por ejemplo, una de las prácticas más directas, similares a la superstición, se puede encontrar en las advertencias de la Biblia contra la idolatría y brujería. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, Pablo menciona varios comportamientos pecaminosos, incluyendo la idolatría, brujería, dice así: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías, envidias, etc. O sea, la idolatría y brujerías a menudo involucran rituales y creencias que pueden verse como supersticiones. Estas prácticas desviaron la confianza de la gente en Dios y la colocaban en objetos, rituales o supuestas fuerzas sobrenaturales. Estas formas de divinación también pueden ser vistas como supersticiones, como por ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 16. Pablo advierte acerca de ser desviados por falsas enseñanzas y filosofías engañosas que pueden incluir supersticiones. También aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y en la primera epístola de Timoteo capítulo 4, versículo 7, que por ejemplo dice ahí:
pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí dice fábulas profanas. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque así como existen las supersticiones, también existe la divinación, el satanismo, invocar a los espíritus malignos. Recuerden que Satanás existe y existe una guerra espiritual que nosotros no podemos ver a simple vista. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él nos dice, nos advierte, se los voy a leer, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 24, pero les voy a leer solo una parte. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, en otras palabras, no es contra otros humanos, no es entre nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que Pablo nos aconseja que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y esto lo estudiaremos más adelante, pero Pablo usa estas imágenes de la armadura de un soldado para describir las defensas espirituales que están disponibles para los creyentes en su batalla contra las fuerzas del mal. Como la primera pieza de esta armadura, el cinturón de la verdad, la placa de la justicia, o sea, la coraza, la que protegía los órganos vitales de un soldado, que protege el corazón contra las acusaciones y tentaciones del enemigo. Y esta justicia es a través de la fe en Cristo, que se vive a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. El Evangelio de la paz, que es como el calzado, el escudo de la fe, y así sucesivamente. Y la espada, que es la palabra de Dios, que es la única arma ofensiva de la armadura. O sea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está viva y activa, capaz de discernir pensamientos e intenciones. Se utiliza para contrarrestar las mentiras y el engaño, al igual que Jesús lo hizo durante su tentación en el desierto. Las tres tentaciones que se mencionan en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, como decía, es que hay que tener mucho cuidado con la práctica de estas cosas, porque en el día de hoy lo vemos diariamente. Estos artistas de Hollywood, cuando hacen sus presentaciones, muchas de estas cosas parecieran rituales satánicos. Todas las cosas que invocan con la sexualidad, la manera en que se visten, bailan, todo. Las letras de las canciones, lo hacen todo ¿cómo se dice? En plain view, a simple vista. Pero si no conoces estas cosas, no lo vemos. O sea, mucha gente no lo ve. Bueno, pero regresando al tema, la Biblia enfatiza constantemente la confianza en Dios en vez de supersticiones, rituales o creencias falsas. Al centrarse en la fe, en la verdad, en Jesús, esto nos motiva a rechazar las prácticas supersticiosas, al divinismo, etc., y enfocarnos más en las enseñanzas de las Escrituras. Pero bueno, ya regresando al tema, porque me fui de la tangente, lo que hizo Jacob
pareciese una práctica de adivinación o superstición o brujería a los ojos de la gente en aquella época. Vamos a ver que en el próximo capítulo, en Génesis 31:30, que Labán creía en falsos dioses y tenía imágenes de estos dioses. Labán le reclamó a Jacob de haberse robado una de sus imágenes, estatuas. Jacob sabía que Labán y su gente creían en supersticiones y en este tipo de cosas. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que Jacob hizo esto para aprovecharse de estas creencias y distraer a Labán de lo que en realidad Jacob estaba haciendo. En realidad, Jacob estaba multiplicando sus rebaños para obtener más rebaños moteados, manchados y corderos negros, que de acuerdo al trato, ese sería el salario de Jacob. Veremos que las varas rayadas no tenían nada que ver en cómo se reproducían sus rebaños. Esto era como una distracción para tomar ventaja sobre Labán. Jacob, primero que todo, tenía conocimiento de todo esto, ya que él, como dice en capítulos anteriores de Génesis, se dedicaba a las labores de su casa, de sus padres, encargándose del ganado y todo eso. Mientras que Esaú, su hermano, le encantaba salir de cacería. Se dice que Jacob tuvo que haber aprendido las técnicas para multiplicar sus rebaños, que desde la época de Abraham, él y su familia ponían en práctica. Historiadores y arqueólogos señalan que en aquella época se practicaba la cría selectiva, como lo demuestran varias tablillas, como la mencioné anteriormente, como las tablillas de Nutsi y otras más que se han encontrado. Y esto es consistente con la línea del tiempo bíblico, o sea, la evidencia de las prácticas de pastoreo desde principios del segundo milenio antes de Cristo. Esto corrobora, pues, la representación bíblica de las comunidades pastorales. Y estas consistencias históricas y arqueológicas fortalecen, o sea, respaldan lo que dice en el libro de Génesis. No solo cosas arqueológicas como las tablillas encontradas, sino que también científicamente se ha probado y geológicamente también por medio de los genes de los animales, las variaciones de los colores, razas y todo eso. Esto refuerza la parte histórica y coherente de lo que dice en la Biblia. Pero más adelante veremos que Jacob también le da crédito a Dios por su éxito, afirmando que Dios mismo hizo que el rebaño diera luz a la nueva descendencia de colores. O sea que la narrativa de la Biblia no se trataba simplemente de la inteligencia de Jacob, de cómo hizo todo esto, sino también de la intervención divina en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y esto lo vamos a ver, esto aparece en el próximo capítulo de Génesis 31, versículos 9 al 12, que lo veremos en el próximo podcast. Lo que quiero decir es que Jacob se aprovechó de las creencias supersticiosas de ese entonces y utilizó las varas rayadas para tener una ventaja sobre Labán. Y de esa manera, Labán no supiese su verdadera técnica. En el versículo 40 al 42 nos revela cómo él hizo esto. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? En realidad, toda esta parte de los rebaños y corderos, que si manchados, moteados, rayados, corderos negros, y de las varas, que si varas rayadas, blancas y verdes. O sea, en realidad todo esto yo lo tuve que leer varias veces para poder comprenderlo. Pero en el próximo podcast les revelaré cómo Jacob hizo todo esto. Hace sentido. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.